En 1899, un psiquiatra austríaco publicó un libro que cambiaría para siempre cómo Occidente entendía los sueños. Sigmund Freud argumentaba que los sueños eran el camino real hacia el inconsciente, que cada símbolo tenía significado, que nada en un sueño era aleatorio. El mundo académico lo celebró como un descubrimiento revolucionario, pero en las cuevas de Qumran, sellados en jarras de cerámica durante 2000 años, yacían manuscritos que describían no solo la interpretación de sueños, sino algo mucho más profundo: cómo usarlos como portales hacia el futuro. Los esenios no veían los sueños como simples reflejos del pasado o el presente. Los veían como mensajes del tiempo mismo, ventanas a lo que aún no había sucedido, pero que ya estaba escrito en el tejido de la realidad. Llamaban a este conocimiento el código de los sueños. No era un código que se descifraba con la mente, era un código que se vivía, se entraba en él, se convertía en él. Practicaban lo que ahora llamamos sueño lúcido, 2 milenios antes de que la ciencia occidental le diera un nombre. Pero para ellos no era solo despertar dentro del sueño, era algo más. Era aprender el lenguaje que habla el futuro cuando el presente todavía no puede escuchar. Este manuscrito cuenta la historia de un hombre llamado Tobías, quien llegó a Qumran perseguido por el mismo sueño durante 3 años. Un sueño tan vívido, tan real, que lo despertaba gritando noche tras noche. Un sueño de fuego, de muerte, de una ciudad cayendo en cenizas. Los sacerdotes de Jerusalén le dijeron que era obra de demonios. Le hicieron exorcismos. Le dieron pociones para dormir tan profundamente que no pudiera soñar. Nada funcionaba. El sueño seguía regresando, cada vez más claro, cada vez más insistente, hasta que finalmente llegó a Qumran, donde un anciano llamado Daniel le dijo algo que cambiaría todo. No estás siendo atormentado por ese sueño, estás siendo llamado por él. Lo que estás por descubrir podría cambiar cada noche de tu vida para siempre. Capítulo 1. El hombre que no podía dormir. 3 años. 3 años del mismo sueño, noche tras noche, sin descanso, sin alivio, sin explicación. Me despertaba a la misma hora cada noche, justo antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba negro pero las estrellas comenzaban a palidecer. Siempre con el mismo grito atrapado en mi garganta. Siempre con el mismo terror corriendo por mis venas como fuego líquido. Y siempre con las mismas imágenes grabadas en mi mente como si las hubiera vivido en lugar de soñarlas. Jerusalén ardiendo, las murallas cayendo, cuerpos en las calles. Y yo, parado en medio del caos, incapaz de moverme, incapaz de gritar, incapaz de hacer nada excepto observar mientras todo lo que conocía se convertía en cenizas. Los primeros meses, intenté ignorarlo. Era solo un sueño, un mal sueño. Todos tenemos pesadillas ocasionalmente. Pasaría. No pasó. Después de 6 meses, consulté a un sanador. Me dio hierbas para calmar la mente. Me enseñó oraciones de protección. Me dijo que quemara incienso antes de dormir. El sueño continuó. Después de 1 año, fui a los sacerdotes. Me dijeron que era un demonio que se había adherido a mí. Realizaron un exorcismo. Me rociaron con agua bendita. Me hicieron ayunar durante días. El sueño se intensificó. Después de 2 años, estaba desesperado. No podía trabajar. Apenas podía funcionar. El miedo a dormir se había vuelto tan grande que luchaba por mantenerme despierto, bebiendo vino fuerte hasta el amanecer, solo para colapsar de agotamiento cuando el sol estaba alto. Pero incluso los sueños diurnos no me protegían. Ahí estaba esperando. Jerusalén ardiendo. Siempre ardiendo. Mi esposa me dejó. Dijo que ya no podía vivir con un fantasma, que había un hombre al que amaba, pero ese hombre había desaparecido, reemplazado por esta cáscara temblorosa que saltaba ante cada sombra. Tenía razón. Había dejado de ser yo mismo. Me había convertido en el sueño. O el sueño se había convertido en mí. Ya no estaba seguro dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Fue en mi punto más bajo, contemplando simplemente terminar con todo, cuando escuché sobre los esenios. Un mercader que venía del desierto mencionó que había una comunidad cerca del Mar Muerto que estudiaba los sueños.
que tenían maestros que podían interpretar lo que otros no podían, que entendían el lenguaje de las visiones nocturnas. No tenía nada que perder. Así que caminé hacia el desierto, hacia Qumran, hacia lo que esperaba sería una respuesta, o al menos, un final al... Capítulo 2. El primer nivel, los símbolos personales. Todo sueño tiene 7 capas, me explicó Daniel a la mañana siguiente. La mayoría de la gente solo ve la primera. Los que tienen entrenamiento pueden ver hasta la tercera o cuarta. Pero para realmente entender un sueño, especialmente uno profético, debes atravesar las 7. Estábamos sentados en un jardín pequeño donde crecían hierbas aromáticas. El sol apenas comenzaba a calentar el día. La primera capa, continuó, son los símbolos personales. Las imágenes en tu sueño que tienen significado específico para ti, basado en tu historia, tus experiencias, tus miedos. Pero en mi sueño, veo Jerusalén. Eso no es personal, es literal. ¿Estás seguro? Dime, cuando ves Jerusalén ardiendo, ¿qué sientes? Cerré los ojos y dejé que el sueño volviera a mí. Siempre estaba ahí, justo debajo de la superficie, esperando. Siento pérdida, como si estuviera perdiendo mi hogar, mi identidad, todo lo que me define. Entonces para ti, Jerusalén no es solo una ciudad, es tu sentido de quién eres. ¿Ves? Ya estamos en el primer nivel. El fuego que ves no es necesariamente fuego literal, es el fuego de la transformación, la destrucción de lo que eras para hacer espacio para lo que serás. Pero se sentía tan real, tan específico. Puede ser ambas cosas. Ese es el error que la mayoría comete. Piensan que un símbolo tiene solo un significado, pero los sueños son como el agua, fluyen, cambian de forma, pueden significar muchas cosas al mismo tiempo. Durante los siguientes días, Daniel me hizo recorrer cada elemento de mi sueño y preguntarme qué significaba para mí personalmente. El fuego. Para mí, el fuego siempre había sido algo que mi padre usaba en su herrería. Era creación y destrucción al mismo tiempo. Metal blando se volvía fuerte en el fuego. Impurezas se quemaban. Lo viejo moría para que lo nuevo pudiera nacer. Las murallas cayendo. Mi padre había construido murallas alrededor de nuestra familia. Reglas. Expectativas. Había pasado mi vida tratando de escalarlas o derribarlas. Las murallas cayendo podría ser mi miedo a perder estructura, o mi deseo secreto de finalmente ser libre. Los cuerpos en las calles. Cada uno que reconocía era alguien a quien había decepcionado de alguna manera. Mi padre, mi esposa, amigos que había alejado con mi obsesión con el sueño. ¿Ves cómo tu mente está usando el sueño para hablarte de tu propia vida?, dijo Daniel. Este es el primer nivel, el nivel personal, y es importante, pero no es todo. Entonces, ¿no es profético? No dije eso. Dije que el primer nivel es personal, pero un sueño profético tiene los 7 niveles. El hecho de que tenga un nivel personal no significa que no tenga también un nivel profético. Significa que eres parte de lo que viene, que no eres solo un observador, eres un participante. La idea me aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera sentido antes. No quiero ser parte de eso. Nadie quiere. Pero la profecía no se trata de lo que quieres. Se trata de lo que es. Y tu trabajo no es evitarlo. Tu trabajo es entenderlo lo suficientemente bien como para saber qué hacer cuando llegue. Esa noche, Daniel me enseñó algo nuevo. Antes de dormir, vas a hacer algo. Vas a hablarle a tu sueño. Vas a decirle, estoy listo para ver el siguiente nivel. Muéstrame lo que necesito ver. ¿Hablarle a mi sueño? Tu sueño no es algo que te sucede. Es algo con lo que puedes dialogar. Es una parte de ti que sabe cosas que tu mente consciente no sabe. Y si le pides educadamente, te mostrará más. Lo hice. Me sentí ridículo haciéndolo. Pero lo hice. Y esa noche, el sueño cambió. Todo era igual. Jerusalén ardiendo. Las murallas cayendo. Los cuerpos en las calles. Pero esta vez, noté algo que nunca había notado antes. En el cielo sobre la ciudad, había símbolos. Marcas. Escritura en un lenguaje que no reconocía pero que de alguna manera podía leer. Y lo que leían era, lo que ves afuera es lo que está adentro. ¿Alguna vez has tenido un sueño recurrente? ¿Crees que es solo tu mente repitiendo un patrón, o podría ser un mensaje insistente que aún no has entendido? Comparte tu teoría en los comentarios. Quiero ver diferentes perspectivas. Capítulo 3. El segundo nivel, los arquetipos universales. Los símbolos en el cielo, dijo Daniel cuando le conté sobre el sueño. Eso es el segundo nivel revelándose. Los arquetipos universales.
Estábamos caminando por el desierto esa mañana. Daniel hacía esto a menudo, decía que el movimiento ayudaba a la mente a procesar lo que el sueño había plantado. El primer nivel es personal. Es tu historia. Pero el segundo nivel es humano. Son los símbolos que todos compartimos. Los patrones que aparecen en los sueños de todas las culturas, en todas las épocas. ¿Cómo qué? El fuego. A nivel personal, el fuego puede significar tu padre, su herrería, transformación. Pero a nivel arquetípico, el fuego es siempre lo mismo. Es purificación. Es el fin de un ciclo. Es el fénix que debe arder para renacer. Se detuvo y me miró directamente. Tu sueño no es solo sobre ti. No es solo sobre Jerusalén. Es sobre un patrón que se repite a lo largo de la historia humana. Civilizaciones que se vuelven demasiado rígidas, demasiado orgullosas, demasiado sordas a las advertencias. Y luego el fuego viene. No como castigo, como corrección. Estás diciendo que Jerusalén va a caer. Estoy diciendo que tu sueño está diciendo eso. Pero recuerda, todavía estamos en el segundo nivel. Hay 5 más. La verdad completa solo se revela cuando has atravesado los 7. Durante los siguientes días, Daniel me enseñó a reconocer los arquetipos en mis sueños. El fuego, purificación, transformación, fin de ciclo. Las murallas, protección que se vuelve prisión, falsa seguridad. La caída, ego que debe morir, estructuras que deben colapsar. Los muertos, partes de ti que ya no sirven, relaciones que deben terminar. Cada arquetipo, explicó Daniel, es como una palabra en el lenguaje del alma. Y tu sueño está escribiendo una oración con estas palabras. La oración dice, lo viejo debe morir para que lo nuevo pueda nacer. Y esta muerte no será suave. Será catastrófica. Pero es necesaria. ¿Y qué se supone que haga con eso? Todavía no lo sabemos. Eso se revelará en los niveles más profundos. Por ahora, solo estás aprendiendo a leer. Pronto aprenderás a interactuar. Y finalmente, aprenderás a cambiar el sueño desde adentro. ¿Cambiar el sueño? Esa es la verdadera magia del código de los sueños. No solo interpretas, participas. Y al participar en el sueño, cambias la realidad que el sueño está mostrando. No entendía cómo eso era posible, pero había aprendido a confiar en Daniel. Esa noche, antes de dormir, hice algo nuevo. No solo le hablé a mi sueño, entré en él conscientemente, o al menos, intenté hacerlo. Me acosté y mantuve mi mente despierta mientras mi cuerpo se quedaba dormido. Era increíblemente difícil. El cuerpo quería arrastrar la mente al sueño, pero luché por mantener un hilo de conciencia. Y funcionó. De repente, estaba en el sueño, Jerusalén ardiendo. Pero esta vez, sabía que estaba soñando. Sabía que nada de esto era real en el sentido ordinario. Era real en otro sentido. Más real, de hecho. Y cuando me di cuenta de eso, todo cambió. El fuego seguía ahí. Las murallas seguían cayendo. Pero ya no estaba aterrorizado. Estaba curioso. Caminé hacia el fuego. Lo toqué. No me quemó. En su lugar, sentí algo como reconocimiento. Como si el fuego me conociera. Como si hubiera estado esperándome. ¿Qué eres?, pregunté. El fuego respondió. No con palabras. Con sensación. Con conocimiento que simplemente apareció en mi mente. Soy lo que viene. Soy el cambio que no puedes evitar. Soy el fin que es también un comienzo. ¿Cuándo? Pronto. Muy pronto. Pero, ¿cuándo? No es la pregunta correcta. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Quién serás cuando llegue? Me desperté con esa pregunta resonando en mi mente como una campana. Daniel estaba esperándome en la mañana, como si supiera que algo había cambiado. Lo hiciste, dijo con una sonrisa. Tuviste tu primer sueño lúcido. Ahora comienza el verdadero entrenamiento. Esta noche, intenta esto. Cuando estés cayendo dormido, repite mentalmente, me daré cuenta de que estoy soñando. Hazlo hasta que te duermas. Si logras darte cuenta dentro de un sueño, no te emociones demasiado o te despertarás. Solo observa. ¿Lo intentaste? ¿Qué pasó? Compártelo abajo. Capítulo 4. El tercer nivel, el inconsciente colectivo. Durante las siguientes semanas, Daniel me entrenó en el arte del sueño lúcido. No era fácil. La mayoría de las noches, perdía la conciencia en el momento en que el sueño comenzaba. Otras noches, me daba cuenta de que estaba soñando pero me emocionaba tanto que me despertaba inmediatamente. Pero lentamente, con práctica constante, comencé a mantenerme consciente dentro del sueño por periodos más largos. Y fue en uno de estos sueños lúcidos extendidos que descubrí el tercer nivel. Estaba de pie en Jerusalén,
viendo las llamas como siempre. Pero esta vez, en lugar de huir o simplemente observar, decidí explorar. Caminé por las calles ardientes, tocando los muros, hablando con las figuras que encontraba. Y entonces noté algo extraño. Algunas de las personas en mi sueño no eran nadie que yo conociera. No eran recuerdos disfrazados. Eran otra cosa. Y cuando las miraba directamente, podía sentir que ellas también me veían. Realmente me veían. Una mujer se acercó a mí. Su rostro era completamente desconocido, pero había algo en sus ojos que me resultaba familiar de una manera que no podía explicar. «También tú has visto el fuego», dijo. «¿Quién eres?» «Soy como tú, una soñadora. Estamos todos aquí, en este lugar entre lugares, viendo lo que viene. ¿Esto es real? Tan real como cualquier cosa. Este es el lugar donde todos los sueños se encuentran. El mar de sueños. Y lo que ves aquí, muchos otros también lo están viendo». Me desperté con el corazón acelerado y fui inmediatamente a buscar a Daniel. Vi a otros, le dije. En mi sueño, personas que no conozco. Y me hablaron como si fueran reales. Daniel sonrió. Has descubierto el tercer nivel, el inconsciente colectivo. El lugar donde todos los sueños se encuentran. Donde las mentes individuales se conectan con algo más grande. ¿Estás diciendo que realmente hablé con otra persona? ¿Que ella estaba teniendo el mismo sueño que yo? No exactamente el mismo sueño, pero conectado al mismo evento, a la misma verdad que está emergiendo. Piénsalo así, el futuro proyecta sombras hacia atrás en el tiempo, y esas sombras caen en los sueños de aquellos que son sensibles a ellas. Tú no eres el único viendo el fuego. Hay docenas, tal vez cientos, todos viendo variaciones del mismo evento. ¿Por qué? Porque algo significativo está por suceder, algo que cambiará el curso de muchas vidas. Y el universo, o Dios, o como quieras llamarlo, está tratando de prepararnos. Está enviando advertencias. A través de los sueños. La idea era tan vasta que me mareó. Si tantos estamos soñando con esto, ¿por qué nadie hace nada? Porque la mayoría no sabe qué hacer con lo que ven. No entienden el código. No saben leer los niveles más profundos. Ven el fuego y piensan que es solo ansiedad. Solo miedo. No reconocen que es información. Advertencia. Guía. Daniel se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el desierto. El tercer nivel te muestra que no estás solo, que otros están viendo lo mismo. Y eso es importante, porque lo que viene no puede ser enfrentado solo. Requiere que muchos despierten, que muchos entiendan, que muchos actúen. ¿Actuar cómo? Eso se revelará en los niveles más profundos. El tercero solo te muestra el campo de juego. El cuarto te mostrará las reglas del juego. Esa noche, cuando entré en el sueño lúcido de nuevo, busqué activamente a otros soñadores. Los encontré, docenas de ellos, todos caminando por diferentes versiones de Jerusalén. Algunos la veían ardiendo, otros la veían inundándose, otros la veían simplemente desapareciendo, como si nunca hubiera existido. Pero todos veíamos el fin de algo, el colapso de algo que habíamos creído permanente. Hablé con tantos como pude. Una anciana que había estado soñando con esto durante 5 años. Su nombre era Raquel, y sus manos temblaban mientras hablaba. Al principio pensé que era solo yo, me dijo. Pensé que me estaba volviendo loca. Pero luego comencé a encontrar a otros aquí, en este espacio entre la vigilia y el sueño. Y todos vemos variaciones de lo mismo. El fin de algo. La transformación de todo. Un niño que no entendía lo que veía pero que tenía tanto miedo de dormir que sus padres estaban desesperados. Tenía tal vez 8 años, sus ojos demasiado viejos para su cara. Veo a la ciudad romperse, me dijo con voz pequeña, como un huevo, y algo nuevo tratando de salir. Pero da miedo, mucho miedo. Un soldado que había visto batallas reales y que juraba que esto se sentía más real que cualquier batalla que hubiera peleado. Tenía cicatrices en su cara, pero la cicatriz más profunda estaba en su mirada. He matado hombres, me dijo sin emoción. He visto amigos morir. He estado en ciudades cuando fueron saqueadas. Pero lo que veo aquí, esto es diferente. Esto no es guerra hecha por hombres. Esto es algo más grande. Como si la misma tierra estuviera cansada de lo que hemos construido sobre ella. Todos buscando respuestas. Todos buscando entender por qué habían sido elegidos para ver esto. Todos sintiendo el peso de un conocimiento que no querían pero que no podían ignorar. Y todos sintiendo que el tiempo se agotaba. No en años. En meses. Tal vez menos. Tal vez pienses que los sueños son solo productos aleatorios de tu cerebro procesando el día.
Pero, ¿qué pasaría si estuvieras equivocado? ¿Qué pasaría si los sueños fueran la forma en que el futuro intenta comunicarse con el presente? ¿Te atreves a considerarlo? Responde en los comentarios. Capítulo 5. El cuarto nivel, las líneas del tiempo. Ahora viene la parte difícil, dijo Daniel en la mañana después de que le conté sobre los otros soñadores. Estábamos sentados en el mismo jardín donde habíamos comenzado, pero yo era diferente ahora, más ligero, más despierto, como si hubiera estado durmiendo mi vida entera y finalmente estuviera comenzando a despertar. El cuarto nivel no es un lugar, es una perspectiva. Es la capacidad de ver el tiempo no como una línea, sino como un árbol, con ramas, con posibilidades, con futuros que aún no se han decidido. No entiendo. ¿Lo que has estado viendo en tu sueño es inevitable? ¿O es una advertencia de lo que podría suceder si no cambiamos el curso? La pregunta me golpeó como un puño. No lo sé. Exacto. Y esa es la pregunta del cuarto nivel. Los primeros 3 niveles te muestran qué estás viendo. El cuarto nivel te muestra cuándo y cómo podrías cambiarlo. Daniel tomó un palo y comenzó a dibujar en la tierra. Imagina que el tiempo es como un río. La mayoría de la gente piensa que solo puede fluir en una dirección, pero en realidad, el río se divide constantemente. Aquí, una elección. Allá, otra elección. Cada elección crea una rama. Un futuro diferente. Dibujó líneas ramificándose del tronco principal. Tu sueño te está mostrando uno de estos futuros. Pero no es el único futuro. Es el futuro hacia el que nos dirigimos ahora si nadie cambia de dirección. La pregunta del cuarto nivel es, ¿qué decisiones, qué acciones, qué cambios de curso podrían llevarnos a una rama diferente? ¿Y cómo averiguo eso? Entrando más profundo en el sueño. No solo como observador, no solo como participante, sino como creador. Debes aprender a cambiar el sueño. Y al cambiar el sueño, cambias las probabilidades de ese futuro. Durante los siguientes días, Daniel me enseñó técnicas que sonaban imposibles hasta que las experimentaba, como congelar un sueño en el tiempo. Simplemente pensando, pausa, con suficiente intención, todo se detenía. Las llamas se congelaban a mitad de su baile. Las personas se quedaban inmóviles como estatuas. Y yo podía caminar entre ellos, examinando cada detalle, entendiendo cada elemento antes de continuar, como retroceder y repetir una escena. Como si el sueño fuera un rollo que podías enrollar hacia atrás. Ver algo suceder, luego hacerlo retroceder, luego hacerlo avanzar de nuevo pero con pequeños cambios. Como cambiar elementos del sueño con intención pura. No con esfuerzo, no con lucha, sino con claridad absoluta de lo que debería ser en lugar de lo que era. Pero nada de esto era fácil. Requería un nivel de concentración que me dejaba exhausto incluso después de dormir. La primera vez que lo intenté en serio, fracasé espectacularmente. Estaba en el sueño, vi el fuego consumiendo el templo, y traté de apagarlo con pura fuerza de voluntad. Cerré los ojos dentro del sueño e imaginé agua cayendo del cielo, torrentes de lluvia que apagarían las llamas. El fuego solo se hizo más grande, mucho más grande, como si se alimentara de mi resistencia, creciendo más fuerte con cada intento de suprimirlo. Las llamas se volvieron tan intensas que me desperté gritando, con mi propio cuerpo físico sudando como si realmente hubiera estado en un incendio. No estás entendiendo, dijo Daniel cuando le conté. No puedes simplemente borrar el fuego. El fuego es un símbolo. Es información codificada. Si lo borras sin entender qué representa, solo regresará más fuerte. Debes transformarlo. ¿Cómo? Preguntándole qué necesita. ¿Qué está tratando de quemar? ¿Qué impurezas está tratando de limpiar? Y luego, en lugar de resistirte, ayúdalo. Dirígelo. Enfócalo en lo que realmente necesita consumir. La siguiente noche, lo intenté de nuevo. Cuando vi el fuego, no traté de apagarlo. En lugar de eso, le hablé. ¿Qué necesitas quemar? El fuego respondió. No con palabras. Con visiones. Me mostró estructuras invisibles. Sistemas de creencias. Reglas no cuestionadas. Tradiciones que ya no servían pero que nadie se atrevía a cambiar. Todo el andamiaje invisible que mantenía a Jerusalén funcionando de la manera que funcionaba. Quema esto, le dije al fuego. Solo esto. No las personas. No los edificios. Solo las estructuras que las atrapan. Y el fuego obedeció. Se separó en corrientes más pequeñas. Más precisas. Todavía ardía, pero de manera diferente. No como destrucción ciega. Como cirugía. Cuando me desperté, sabía que algo había cambiado. No en el mundo exterior. Todavía no. Pero en el sueño.
En el campo de probabilidad, había creado una rama nueva, un futuro diferente, uno donde el cambio venía no como catástrofe total, sino como transformación dirigida. Lo hiciste, dijo Daniel cuando le conté. Has alcanzado el 4.º nivel. Ahora entiendes que el futuro no está escrito, está siendo escrito. Y los que pueden entrar en los sueños, los que pueden ver las líneas del tiempo, pueden ayudar a escribirlo. Pero si yo puedo cambiar el sueño, ¿eso significa que puedo cambiar la realidad? El sueño es realidad. Solo es realidad en otro nivel. Cambias el sueño, y la realidad física eventualmente se alinea. No de inmediato. No mágicamente. Pero las posibilidades cambian. Las probabilidades se mueven. Y si suficientes soñadores hacen lo mismo, si suficientes de nosotros en el 3.er nivel comenzamos a soñar un futuro diferente, entonces ese futuro se vuelve más probable que el anterior. Era la idea más poderosa y aterradora que había encontrado. Durante los próximos 3 días, antes de dormir, visualiza claramente algo pequeño que quieras cambiar en tu vida. Imagínalo ya cambiado. Siéntelo como real. Luego observa tus sueños. ¿Reflejan el cambio? ¿Qué notaste? Compártelo en los comentarios. Capítulo 6. El 5.º nivel, el cuerpo astral. Has dominado el sueño lúcido, dijo Daniel una mañana. Pero hay algo más allá del sueño. Algo que pocos alcanzan. ¿Qué? La proyección. El 5.º nivel. Es cuando dejas de soñar y comienzas a viajar. No entiendo la diferencia. En el sueño lúcido, todavía estás en tu mente, en tu mundo interior. Pero en la proyección, sales. Tu conciencia se separa de tu cuerpo físico. Y puedes ir a lugares reales. Ver cosas que están sucediendo ahora, en este mismo momento, a kilómetros de distancia. Miré a Daniel con escepticismo. Eso suena imposible. Por supuesto que suena imposible. Por eso tan pocos lo logran. Su incredulidad los mantiene atrapados en sus cuerpos. Pero tú has llegado demasiado lejos para detenerte ahora por dudas. Durante los siguientes días, Daniel me enseñó una técnica diferente. En lugar de caer dormido mientras mantenía la conciencia, ahora tenía que hacer algo más difícil. Tenía que salir de mi cuerpo mientras todavía estaba parcialmente despierto. Acuéstate en tu espalda, instruyó. Relaja cada músculo completamente, pero mantén tu mente alerta. Y luego, imagina que hay una cuerda colgando sobre tu pecho. Alcánzala. No con tus manos físicas, con tus manos de energía. Y jala. Sonaba ridículo, pero lo intenté. Las primeras noches, no pasó nada excepto que me quedaba dormido. Pero en la 4.ª noche, algo cambió. Estaba acostado, relajado pero alerta, cuando de repente sentí algo extraño. Como si mi cuerpo estuviera hecho de 2 capas. Una capa física, pesada, atada a la cama. Y otra capa, más ligera, más libre. Imaginé la cuerda. La alcancé con esta parte más ligera de mí. Y jalé. Y entonces sucedió. Sentí una sensación de caer hacia arriba, una vibración intensa que atravesó todo mi ser. Y de repente, estaba flotando sobre mi propio cuerpo. Podía verme abajo, acostado en la cama, respirando lentamente. Parecía dormir, pero yo sabía que no estaba dormido. Estaba aquí, arriba, mirando hacia abajo. El pánico casi me hizo regresar al cuerpo inmediatamente, pero recordé las instrucciones de Daniel. No te asustes. Solo observa, solo explora. Me obligué a calmarme. Y luego, lentamente, comencé a moverme. Floté hacia la puerta. Pasé a través de ella. No la abrí. Literalmente pasé a través de la madera sólida como si fuera humo. Afuera, el asentamiento estaba tranquilo. Era de noche, las estrellas brillaban con una claridad que nunca había visto con mis ojos físicos. Pero podía ver todo claramente de todas formas. No con mis ojos físicos, sino con algo más. Una percepción diferente que no dependía de la luz. Volé más alto. No como volar en un sueño donde simplemente flotas sin control. Esto era diferente. Era intencional. Pensaba en ir más alto y subía. Pensaba en ir a la izquierda y me movía. Era como nadar pero en el aire, o más bien, en algo que no era exactamente aire. Sobre los edificios. Sobre las murallas del asentamiento. Sobre el desierto que se extendía en todas direcciones como un océano congelado de arena y roca. Y entonces decidí hacer algo que había querido hacer desde que llegué aquí. Decidí ir a Jerusalén. Solo pensar en el lugar, imaginar sus murallas, sus calles, el templo en su centro, me llevó allá. No fue un viaje. No pasé por el espacio intermedio. Un momento estaba sobre Qumran, el siguiente estaba sobre Jerusalén.
como si la distancia no existiera en este nivel de realidad. Solo la intención importaba. De repente estaba sobre la ciudad, flotando cientos de metros sobre sus murallas. Viendo las calles vacías a la luz de la luna, todo estaba en paz. Los edificios intactos, las murallas firmes. No había fuego, no había destrucción, no había ninguna señal del horror que había visto tantas veces en mis sueños. Por un momento, sentí alivio. Tal vez había estado equivocado. Tal vez el sueño era solo miedo después de todo. Pero entonces vi algo más. Algo que me heló hasta el centro de mi ser. Pero entonces vi algo más. Había sombras. Formas oscuras que se movían a través de la ciudad. No eran personas. Eran otra cosa. Patrones de energía. Intenciones. Planes. Podía sentir su naturaleza. Ambición. Orgullo. Ceguera. Todo lo que eventualmente llevaría a la caída que había visto en mis sueños. «Estás viendo el quinto nivel», dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a Daniel. O más bien, vi algo que parecía Daniel pero que brillaba con una luz suave. ¿Eres real? ¿O eres parte de mi sueño? Soy tan real como tú en este momento. También estoy proyectado. Vengo a menudo aquí, a este nivel, a observar, a entender, a ver qué fuerzas están en movimiento. Daniel flotó más cerca de mí. El quinto nivel te muestra las causas invisibles, las energías y las intenciones que eventualmente se manifestarán en el mundo físico. Lo que ves aquí todavía no ha sucedido abajo, pero ya está en proceso, ya está formándose. ¿Todavía se puede detener? Esa es la pregunta de los niveles 6 y 7. Por ahora, lo importante es que entiendas, tus sueños no son fantasía, son ventanas a este nivel. Y lo que ves aquí es más real que lo que ves con tus ojos físicos, porque lo que está aquí eventualmente se convertirá en lo que está allá abajo. Sentí un tirón. Mi cuerpo me llamaba de vuelta. Es hora de regresar, dijo Daniel. Has estado fuera demasiado tiempo para tu primera vez. Pero ahora sabes. Ahora has visto. Y nunca podrás no saber. Me desperté en mi cama, jadeando, con el corazón acelerado. Pero sabía, con absoluta certeza, que lo que acababa de experimentar no era un sueño. Era otra cosa. Algo más real. Algo más verdadero. Y Jerusalén estaba en peligro. No solo en mis sueños. En todos los niveles de realidad. Algunos creen que solo existimos en nuestro cuerpo físico y que todo lo demás es imaginación. Otros creen que somos conciencia que temporalmente habita un cuerpo. ¿De qué lado estás? ¿Eres tu cuerpo o eres algo que tiene un cuerpo? Debate esto en los comentarios con respeto. Capítulo 7. El sexto nivel, el tiempo es un círculo. ¿Has visto los 5 niveles?, dijo Daniel a la mañana siguiente. Pero ahora viene algo que romperá todo lo que crees saber sobre el tiempo. Estábamos sentados en su habitación. Afuera, el sol apenas comenzaba a calentar las rocas del desierto. El sexto nivel no es un lugar o una perspectiva. Es una paradoja. Es el nivel donde descubres que el futuro que estás viendo ya sucedió. Y que al verlo, lo estás causando. Y que al causarlo, lo estás viendo. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. No entiendo. Por supuesto que no. Nadie lo entiende con la mente. Solo puedes entenderlo con la experiencia. Así que esta noche, harás algo diferente. No solo entrarás en el sueño. Viajarás a través del tiempo dentro del sueño. ¿Cómo? En tu próximo sueño lúcido, cuando estés viendo Jerusalén ardiendo, harás una pregunta: ¿cuándo comenzó esto realmente? Y luego dejarás que el sueño te muestre. Esa noche, hice exactamente lo que Daniel instruyó. Entré en el sueño lúcido. Vi Jerusalén ardiendo como siempre. Pero en lugar de solo observar o tratar de cambiar, hice la pregunta: ¿cuándo comenzó esto realmente? El sueño respondió: no con palabras, con movimiento. De repente estaba retrocediendo en el tiempo. Vi el fuego deshaciéndose. Vi los edificios reconstruyéndose. Vi a la gente caminando hacia atrás. Y seguí retrocediendo. Días, semanas, meses, años, hasta que llegué a un momento específico. Una reunión. Un consejo de ancianos de Jerusalén. Estaban debatiendo sobre una decisión. Una elección que parecía pequeña en ese momento. Una política. Una regla. Una alianza. Y en esa habitación, vi algo que me congeló. Me vi a mí mismo. O más bien, vi a alguien que se parecía a mí. Más joven. Diferente ropa. Pero los mismos ojos. La misma presencia. Y este yo más joven estaba argumentando a favor de la decisión que eventualmente llevaría al fuego. No, susurré.
no puede ser. Pero el sueño me mostró más. Me mostró que esta no era la primera vez que había vivido esto. Me mostró ciclo tras ciclo, vida tras vida, siempre tomando la misma decisión, siempre llevando al mismo resultado, siempre viendo el fuego, siempre tratando de cambiarlo, siempre fallando, porque estaba atrapado en un círculo. El futuro que veía me asustaba tanto que iba al pasado para prevenirlo, pero al ir al pasado, tomaba decisiones basadas en ese miedo, y esas decisiones eran exactamente lo que causaba el futuro que estaba tratando de prevenir. Era una paradoja temporal, un círculo cerrado, una profecía autocumplida. Me desperté gritando. Daniel estaba ahí, como si hubiera sabido que esto sucedería. ¿Lo viste?, dijo. No era una pregunta. Yo causé esto. Yo soy la razón por la que Jerusalén cae. He estado tratando de prevenirlo, pero mis intentos de prevenirlo son lo que lo causa. Sí, ese es el sexto nivel, la paradoja del profeta. Ver el futuro cambia tu comportamiento en el presente, y tu comportamiento cambiado en el presente crea el futuro que viste. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. ¿Cómo se rompe? Esa es la pregunta del séptimo nivel, y la respuesta no es lo que esperas. Durante los siguientes días, Daniel me explicó la naturaleza del tiempo desde la perspectiva esenia con una paciencia que solo alguien que había visto este patrón cientos de veces podía tener. El tiempo no es una línea recta, dijo mientras dibujaba en la arena. La mayoría de la gente piensa en el tiempo como una flecha que va del pasado al futuro. Naces, vives, mueres. Causa, efecto. Simple, lineal. Dibujó una línea recta, pero eso es una ilusión. El tiempo es en realidad un círculo, o más bien, una espiral. Los mismos eventos, los mismos patrones, se repiten una y otra vez, pero en un nivel ligeramente diferente, ligeramente más alto cada vez. Dibujó una espiral ascendente. Y el propósito de la repetición no es castigarte, no es atraparte, es darte oportunidades de aprender, de elegir diferente, de romper el patrón y ascender a la siguiente vuelta de la espiral. Pero la mayoría de la gente no ve el patrón, así que siguen tomando las mismas decisiones, creando los mismos resultados, preguntándose por qué su vida se siente como estar atrapado en una rueda. ¿Pero cómo puedo elegir diferente?, pregunté frustrado, si cada elección que hago basada en ver el futuro es exactamente lo que crea ese futuro. Es como estar atrapado en una jaula que se vuelve más fuerte cada vez que intento escapar. Ahí está el truco, dijo Daniel con una sonrisa que sugería que había esperado exactamente esta pregunta. No puedes romper el círculo tratando de cambiar el resultado externo. Eso solo fortalece el patrón. Solo puedes romperlo cambiando tu interior, tu motivación, tu comprensión, tu nivel de conciencia. No entiendo. Lo entenderás. En el séptimo nivel, elige un patrón que se repite en tu vida. Algo que sucede una y otra vez sin importar cuánto intentes cambiarlo. Esta semana, en lugar de intentar cambiar el evento externo, pregúntate, ¿qué en mí está creando esto? Escribe lo que descubras en los comentarios. Capítulo 8. El séptimo nivel, la aceptación que libera. El séptimo nivel, dijo Daniel en lo que sabía sería nuestra última lección, no es un nivel de ver, es un nivel de ser. Es donde dejas de tratar de cambiar el sueño y simplemente te conviertes en el soñador consciente. ¿Qué significa eso? Significa que aceptas que el fuego viene, que Jerusalén caerá, que algunas cosas deben suceder porque son parte de un proceso más grande que tu mente no puede comprender completamente. Y en esa aceptación, en ese soltar el control, paradójicamente encuentras el único poder real que tienes. ¿Cuál? El poder de elegir quién eres en medio de lo que sucede. El poder de no resistirte al cambio sino de fluir con él. El poder de ver la destrucción no como un fin sino como una puerta. Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. Pero has estado enseñándome a cambiar los sueños, a modificar las líneas del tiempo. ¿Y ahora me dices que lo acepte? No es contradicción, es paradoja. Sí, cambias lo que puedes cambiar. Sí, trabajas para crear el mejor futuro posible. Pero también aceptas que hay fuerzas más grandes que tú. Y que a veces, lo que parece catástrofe es en realidad transformación necesaria. Esa noche, entré en el sueño por última vez con Daniel guiándome desde el plano astral. Vi Jerusalén ardiendo. Pero esta vez, no traté de apagar el fuego. No traté de retroceder en el tiempo. No traté de cambiar nada. Simplemente lo acepté. Y en esa aceptación, algo extraordinario sucedió. El sueño se expandió. Ya no estaba solo viendo Jerusalén. Estaba viendo todo el patrón. La historia completa.
Vi cómo las civilizaciones nacen, crecen, se vuelven rígidas, y luego deben caer para que algo nuevo pueda nacer. Vi cómo este patrón se repite a nivel personal, a nivel de ciudades, a nivel de imperios, a nivel de especies enteras. Vi que Jerusalén no era especial, no estaba siendo castigada, simplemente estaba pasando por lo que todo debe pasar, el ciclo de muerte y renacimiento. Y vi mi papel en todo esto con perfecta claridad. No estaba aquí para prevenir el fuego. Estaba aquí para ayudar a las personas a entenderlo cuando llegara, para explicarles que no era el fin, era transformación. Mi trabajo no era salvar la ciudad, era salvar la comprensión, preservar el conocimiento de que esto es parte de un proceso natural, que después del fuego viene nueva vida. Cuando me desperté, Daniel estaba sonriendo. ¿Lo entendiste? Sí. ¿Y qué harás ahora? Volveré a Jerusalén, no para prevenir lo que viene, sino para estar ahí cuando llegue, para ayudar a los que puedan escuchar a entender, para preservar lo que debe preservarse, para ayudar en el nacimiento de lo nuevo. Perfecto. Has completado los 7 niveles. Ya no eres un soñador perseguido por pesadillas. Eres un vidente, un intérprete, un guía. Se puso de pie y me entregó un pequeño rollo. Este es tu manuscrito, tu registro de los 7 niveles. Cuando regreses a Jerusalén, cuando veas que el fuego comienza, recuerda, no estás allí para detenerlo. Estás allí para ayudar a otros a despertar en medio de él. Pero había algo que aún necesitaba saber. Daniel, ¿cuándo? ¿Cuándo sucederá? Pronto. Muy pronto. Dentro de un año, tal vez menos. Los signos están todos presentes para aquellos que saben leer. ¿Y sobreviviré? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿quién serás cuando suceda? Porque esa persona, esa versión de ti que emerge del fuego, es quien estabas destinado a ser todo este tiempo. ¿Alguna vez has resistido un cambio con todas tus fuerzas solo para descubrir después que ese cambio era exactamente lo que necesitabas? ¿O crees que siempre debemos luchar contra lo que no queremos sin importar qué? Debate esto en los comentarios. Capítulo 9. El fuego que fue profetizado. Regresé a Jerusalén 3 meses después de completar mi entrenamiento. La ciudad estaba exactamente como la había dejado 3 años antes. Bulliciosa con el comercio del mercado, ruidosa con las voces de 1000 conversaciones. Orgullosa de su templo dorado, sus murallas impenetrables, su historia de 1000 años. Completamente inconsciente de lo que se avecinaba como una tormenta invisible en el horizonte. Pero yo podía verlo ahora, con los ojos que Daniel me había ayudado a desarrollar, ojos que veían más allá de lo superficial. Podía ver las grietas invisibles en las estructuras sociales. La forma en que las personas ya no se hablaban como antes. La forma en que la confianza se estaba erosionando. La forma en que cada grupo culpaba a otro grupo por problemas que en realidad eran sistémicos. Podía sentir las tensiones que se acumulaban como presión bajo tierra antes de un terremoto. En las conversaciones entre comerciantes. En las miradas entre soldados. En los sermones cada vez más estridentes de los sacerdotes. Podía leer los signos que estaban en todas partes para aquellos que sabían mirar. La forma en que ciertos pájaros habían dejado de venir a la ciudad. La forma en que los árboles fuera de las murallas daban menos fruto cada año. La forma en que incluso el aire se sentía diferente, más pesado, más denso. Comencé a hablar con las personas. No como un profeta apocalíptico gritando sobre fuego y destrucción en las esquinas, sino como alguien compartiendo una perspectiva diferente, plantando semillas de comprensión. ¿Has notado? Le preguntaba a un comerciante, ¿cómo las viejas formas ya no funcionan como antes? ¿Cómo todo parece estar cambiando más rápido de lo que podemos adaptarnos? Sí, admitía, confundido de que alguien más lo hubiera notado. Es como si algo estuviera rompiéndose, no rompiéndose, transformándose. Y la transformación a veces se siente como romperse. Hablé con sacerdotes, con soldados, con madres, con niños, con cualquiera que me escuchara, y lentamente comencé a reunir un pequeño grupo, personas que también habían estado soñando, que también habían sentido que algo grande se avecinaba, que también estaban buscando entender. Les enseñé lo que Daniel me había enseñado. No todo, no los niveles más profundos, pero lo suficiente para prepararlos. Les enseñé a ver sus sueños no como amenazas sino como mensajes. Les enseñé que el cambio no era el enemigo. Les enseñé que a veces algo debe morir para que algo nuevo pueda nacer. Y entonces, 8 meses después de mi regreso, comenzó. No como había visto en el sueño. No exactamente. Los detalles eran diferentes. Pero la esencia era la misma.
Tensiones políticas que explotaron en violencia, facciones que se volvieron unas contra otras, el imperio respondiendo con fuerza brutal, y Jerusalén, atrapada en el medio, comenzando a desgarrarse desde adentro. No hubo fuego literal al principio, pero había fuego metafórico, el fuego de la destrucción de viejas estructuras, el fuego de la transformación forzada, y mi grupo, los que había preparado, no entraron en pánico, no huyeron en terror, porque entendían lo que estaba sucediendo. Es como dijiste, me dijo una mujer mientras el caos se desplegaba a nuestro alrededor. No es el fin, es un nacimiento difícil. Los ayudé a evacuar cuando fue necesario. Los ayudé a preservar textos importantes cuando los edificios fueron saqueados. Los ayudé a mantenerse centrados cuando otros perdían la cabeza. Y cuando finalmente vino el fuego literal, cuando el templo realmente ardió años después tal como lo había visto, no me sorprendió. Era simplemente la culminación física de una transformación que había comenzado mucho antes en niveles invisibles. Estaba parado en una colina, mirando las llamas consumir el edificio más sagrado de nuestra ciudad, cuando sentí una presencia a mi lado. Daniel, o su proyección astral. Lo viste venir, dijo. Lo entendiste, y ayudaste a otros a entenderlo. Eso es todo lo que un vidente puede hacer. ¿Podría haberlo prevenido? Esa sigue siendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué nacerá de estas cenizas? Miré alrededor. Mi grupo estaba reunido no lejos, consolándose unos a otros pero no rotos, asustados pero no desesperados, tristes pero no destruidos. Ellos, dije, ellos son lo que nace, personas que entienden que el cambio es parte de la vida, que la transformación es necesaria, que después del fuego viene nueva vida. Exacto. Tu profecía no era sobre el fuego. Era sobre despertar a suficientes personas para que pudieran ayudar en el nacimiento de lo nuevo. Y lo hiciste. Quizás pienses que ver el futuro significa poder cambiarlo, que las profecías son advertencias para que actuemos. Pero, ¿qué pasaría si las profecías no son para cambiar el futuro, sino para cambiarnos a nosotros? ¿Para prepararnos para lo inevitable? ¿Cuál es tu postura? Responde en los comentarios. Epílogo. Han pasado 15 años desde el fuego que vi en mis sueños finalmente se manifestó en la realidad física. Jerusalén fue reconstruida, como sabía que sería, no exactamente como era antes. Las ciudades, como las personas, nunca vuelven a ser exactamente lo que fueron después de una transformación profunda. Mejor en algunas formas que nunca había anticipado, peor en otras formas que no podría haber predicho. Diferente, definitivamente. Irrevocablemente diferente. El grupo que reuní durante esos 8 meses antes del fuego se dispersó después, como sabía que lo haría. Algunos fueron a otras ciudades, llevando el conocimiento con ellos. Otros a otros países, otros idiomas, otras culturas. Algunos simplemente volvieron a sus vidas normales, pero con ojos que ahora podían ver de manera diferente, llevando con ellos el entendimiento de los 7 niveles del código de los sueños. Enseñando a otros a leer sus sueños no como amenazas aleatorias sino como mapas precisos. A entender las profecías no como sentencias inevitables sino como advertencias amorosas. A ver el cambio como transformación necesaria en lugar de destrucción sin sentido. Yo permanecí en Jerusalén, o cerca de ella, ayudando a reconstruir, no los edificios. Esos se reconstruyen solos, sino el entendimiento, la perspectiva, la sabiduría. El sueño nunca regresó. El sueño del fuego que me atormentó durante 3 años. Porque una vez que cumpliste el propósito de una profecía, una vez que entendiste su mensaje y actuaste sobre él, la profecía se libera de ti. Ya no necesita perseguirte porque ya hiciste lo que se suponía que debías hacer. Ahora sueño con otras cosas. Algunas son solo sueños ordinarios, fragmentos aleatorios de mi día procesados por mi mente dormida. Pero de vez en cuando, tengo un sueño que reconozco. Un sueño que tiene peso, profundidad, capas. Y cuando lo tengo, no me asusto, no trato de ignorarlo, no busco exorcismos o pociones para dormir. En lugar de eso, entro en el conscientemente, atravieso los 7 niveles, leo el código, entiendo el mensaje, y luego hago lo que se supone que debo hacer. A veces es algo grande, a veces es algo pequeño, a veces es simplemente cambiar mi propia perspectiva sobre algo. Pero siempre, es exactamente lo que necesitaba ver. Los sueños no son enemigos, son aliados, son maestros, son mensajeros del futuro tratando de ayudar al presente. Este manuscrito es mi regalo para ti, futuro lector, para ti que quizás estés siendo perseguido por tus propios sueños,
Que quizás estés viendo cosas que no quieres ver. Que quizás estés asustado de dormir. Los 7 niveles están aquí para ti. La interpretación personal. Los arquetipos universales. El inconsciente colectivo. Las líneas del tiempo. La proyección astral. La paradoja temporal. Y finalmente, la aceptación que libera. No todos necesitarán los 7 niveles. Algunos solo necesitarán los primeros 2 o 3. Está bien, toma lo que necesites. Deja el resto para cuando estés listo. Pero si eres como yo, si has sido elegido para ver algo grande, algo terrible, algo que cambia todo, entonces sabrás que necesitas los 7. Y cuando los completes, cuando finalmente entiendas el código completo, descubrirás algo hermoso. Nunca fuiste víctima de tus sueños. Siempre fuiste su estudiante. Y ahora, finalmente, eres su maestro. Durante el próximo mes, mantén un diario de sueños junto a tu cama. Cada mañana, escribe lo que soñaste, sin importar cuán fragmentado o sin sentido parezca. Al final del mes, léelo todo. ¿Hay patrones? ¿Hay mensajes? ¿Hay algo que se repite tratando de llamar tu atención? Regresa aquí y comparte lo que descubriste. Tu experiencia podría ser la clave que alguien más necesita.